Lo que pasa en el baño resuena en Aro Service, el podcast de Mucha Labia sobre salud íntima. Bienvenidas a un nuevo episodio de Autoservice, este espacio que hemos creado para hablar de salud íntima sin tabúes y con mucha labia. Un lugar donde expresarnos libremente, acompañadas de invitadas que nos ayudarán a comprender mejor nuestro cuerpo y abrazar nuestra salud íntima como se merece. Y todo esto recreando una charla típica entre amigas en un baño, porque seamos honestas, ¿qué mejor sitio para hablar de candidiasis que en el baño del bar de confianza entre perreo y perreo? Por eso nos encontramos otro día más en nuestro baño personalizado, pero en esta ocasión os traemos una nueva charla sobre un temazo, la revolución de las hormonas y cómo afectan a nuestro cuerpo. Porque sí, amigas, aunque no las veamos, existen y están dispuestas a ser las protagonistas de cada plot twist que nos pasa en la vida. Vamos, que ni la serie más dramática de Netflix tiene tanto giro de guión como cuando se ponen a dirigir nuestras hormonas. Y para hablar de esto hemos traído a una invitada muy especial que con ella sí que me subiría a la montaña rusa de las hormonas sin pensármelo dos veces. Pero antes de desvelar quién es, vamos a hablar un poco, obviamente, de sus bragas, porque no hay objeto que nos defina mejor que nuestra ropa interior. Y en esta ocasión nos traído unas bragas, pues la verdad es que muy cucas, azules, azul clarito, es decir, un color que no es un color muy fuerte, no es un color sintético. Además son de algodón, o sea, súper bien, nada de encajes. Cosa curiosa, tiene la etiqueta todavía puesta, es una persona que bueno, pues no le molesta las etiquetas, no le pica nada. Y son unas bragas, yo creo que reflejan muy bien la esencia de nuestra invitada. Que bueno, bienvenida Clara a Autoservice. Gracias, Celia, encantada. Nos tienes que contar ahora la historia de las bragas y por qué ese interés en dejar una etiqueta. Pero bueno, Clara, o cuidella.es en Instagram, es nutricionista especializada en salud hormonal y ayuda a mujeres a buscar un estilo de vida mucho más saludable con el fin de recuperar pues, su salud y calidad de vida. Entre todos los campos que trata se encuentran la salud hormonal, como hemos dicho, la fertilidad, la salud digestiva y todo esto utilizado de manera transversal para tratar a mujeres, ayudarlas a encontrar ese estilo de vida más saludable. Así es. ¿Por dónde empiezo? Te cuento primero lo de las bragas. Cuéntame primero las bragas y la etiqueta y luego ya me cuentas a lo que hemos venido. A ver, mira, te cuento primero lo de la etiqueta. Vale. Yo tengo, no es una manía, es dejadez y es que a mí, pues yo no quito las etiquetas de la ropa, o sea, tú llegas a mi casa y toda la ropa tiene etiquetas, la ropa interior también, no me molesta. Es curioso, Vale. Lo siento. Y en cuanto a las bragas, te las he traído porque en febrero me mudé y yo tengo un ritual y es cada vez que cambio de casa me compro un par de pijamas y ropa interior, como para dar La bienvenida bienvenida a una a nueva su etapa. vale. Sí, y además para mí esta etapa era como muy importante, muy especial porque han sido cambios muy, muy importantes y muy positivos y bueno, pues estas bragas reflejan esta nueva etapa. Vale, me gusta este ritual, oye, igual me lo apunto. De hecho, te diré que si me pillas en una etapa anterior, igual no estaría aquí. Vale. Habría dicho que no a este plan, pero como estoy en una etapa nueva con mis bragas nuevas, aquí Cambios. estoy y por eso te las he traído. Súper, me encanta la historia. Lo de las etiquetas, de verdad que bueno, ya lo analizaremos más detenidamente, pero oye, genial que no te moleste nada. Es 100% yo, lo de la etiqueta. Perfecto, o sea que las bragas son tu esencia, 100%. Total. Perfecto. Y en cuanto al trabajo que desempeño, pues así es, o sea, a mi consulta acuden mujeres pues con trastornos hormonales, digestivos, problemas de fertilidad o no, pero que desean quedarse embarazadas o están en procesos de reproducción asistida. Y bueno, al final mi trabajo es escucharlas, guiarlas, acompañarlas, empatizar mucho con ellas porque estas mujeres necesitan mucho eso también y ofrecerles herramientas que bueno, les ayuden a mejorar su calidad de vida y su salud y a abordar estas preocupaciones. Sobre todo lo que hago es ofrecer herramientas relacionadas con la alimentación, pero como trabajo desde un punto de vista integrativo, pues también tengo en cuenta el descanso, el entorno, las emociones, el estrés, la actividad física. Estoy haciendo spoiler de todo lo que vamos a tratar en esta entrevista, porque claramente todo está conectado. Pero antes de adelantarnos, vamos a empezar ya con materia, con el nivel más básico que existe.
¿Qué son las hormonas? Vale, pues las hormonas son sustancias químicas que van a producir determinadas células y se van a unir a receptores específicos de otras células y les van a decir qué es lo que tienen que hacer. Vale. Por eso se les conoce como mensajeros químicos de nuestro cuerpo. Tenemos un montón de hormonas y participan en muchísimos procesos. Vale. ¿Cómo cuáles? Formación ósea, crecimiento y desarrollo, función reproductiva. Vale, o sea, que dirigen nuestro cuerpo. Exactamente. Somos Básicamente. hormonas con patas, Ah. sobre todo las mujeres. Qué bien, qué alegría. Pero en plan bien, ¿eh? Vale, son nuestras amigas, Sí. menos cuando se total. ponen... Vale. ¿Y cuáles son estas principales hormonas, esas que tenemos que tener un poco así en vista, controladas? A ver, como te decía, hay un montón. Yo te Mm. voy a mencionar pues con las que suelo trabajar en consulta, pero ya te digo que hay muchísimas. Tenemos, por ejemplo, la insulina, no sé si te suena, Sí. es muy famosa. Vale, pues es una hormona que produce el páncreas en presencia de glucosa en sangre y bueno, su función principal es hacer que esta glucosa que está en sangre llegue a nuestras células. Vale. Y por ejemplo, la resistencia a la insulina o la diabetes implica que hay un problema con esta hormona. Luego tenemos, por ejemplo, a las hormonas tiroideas, que son sumamente importantes para nuestra salud porque influyen en prácticamente todas nuestras células. Ujú. Y bueno, están relacionadas con nuestro metabolismo basal, control de la temperatura corporal, la piel, el pelo, las uñas, función reproductiva y el hipertiroidismo o hipotiroidismo, que seguro que te suena, Sí. pues implican que hay una alteración en la producción de estas hormonas. Después tendríamos, por ejemplo, el cortisol o la hormona del estrés. Ay, qué grande el cortisol, que se oye Está poco muy de hablar. moda, Sí, sí. eso, por desgracia. Sí. Lo producen las glándulas suprarrenales que están localizadas en los riñones en presencia al estrés. Vale. Que al final esto es bueno porque el cortisol lo que hace es prepararnos para ese momento estresante, para ese evento. Sí. Yo, por ejemplo, ayer probablemente tenía el cortisol a tope porque hoy me tenía que levantar, no perder el ave, Claro. me estaba preparando para lo de hoy. El problema es cuando el estrés se cronifica, que la producción de cortisol Hay también. que tener cuidado. Eso es. Y esto trae consecuencias negativas Ujú. para nuestra salud, que si quieres luego comentamos. Sí, sí, por supuesto. Me interesa muchísimo ese tema. Y luego tendríamos, por ejemplo, pues a las hormonas sexuales, ¿vale? Y aquí tendríamos al estrógeno y la progesterona, que son las dos hormonas protagonistas de nuestro ciclo menstrual. Y bueno, si quieres te explico un poco cómo Sí, cómo funcionan funcionan, entre ellas. ¿No? Porque, o sea, entiendo que si una falla, las otras se vuelven locas y está ese Eso es. desajuste, ¿no? hormonal. Claro, de hecho nosotras tenemos que intentar llevar un estilo de vida que cuide nuestro equilibrio hormonal. O sea, nosotras vamos a tener salud cuando todas estas hormonas estén en equilibrio, ¿vale? Entonces, estrógeno y progesterona son dos hormonas protagonistas en nuestro ciclo y digamos que cada una es protagonista en una fase, ¿vale? O sea, nuestro ciclo menstrual se compone, digamos, de dos fases principales, fase folicular y fase lútea. Y la fase folicular abarca desde la menstruación hasta la ovulación. Y ahí el estrógeno es la hormona protagonista. Y este va a tener muchísimas funciones, además, más allá del ciclo menstrual. O sea, nos protege la salud ósea, cardiovascular, tiene un impacto sobre el sistema inmune, pero tiene una función también muy importante, que es la función proliferativa. Es decir, se va a unir a diferentes células y van a hacer que éstas crezcan y proliferen. Con lo cual, ese tejido donde se encuentran esas células se va a agrandar. Vale. Esto ocurre, por ejemplo, con las mamas o, por ejemplo, con el endometrio, que es la capa que recubre nuestro útero. Entonces, en la fase folicular, lo que hacen los estrógenos, que son los protagonistas, son engrosar la pared del útero. ¿Para qué? Para prepararlo para una posible implantación. Al final, el ciclo menstrual está para eso, Exacto. para que nosotras podamos procrear. El fin es ese. Eso es. Una vez que ovulamos, pasaríamos a la fase lútea. Y aquí los estrógenos caen, la concentración desciende y aumenta la de la progesterona. Por eso decimos que es protagonista en esa fase, que abarca desde el día después de la ovulación hasta que volvemos a menstruar, ¿no? Y la progesterona tiene un efecto súper importante y es contrarrestar el efecto de los estrógenos. Tiene función antiproliferativa. Vale. Por eso es tan importante que haya un equilibrio Claro. hormonal y por eso es importante cuidar ese equilibrio hormonal, ¿vale? Lo que va a hacer la progesterona es frenar el crecimiento de esos tejidos y además va a ser súper importante para lograr un embarazo porque la progesterona lo que va a hacer es relajar la musculatura,
lisa del útero. ¿Qué va a hacer, por lo tanto? Evitar que se contraiga. ¿Para qué? Para que ese endometrio se mantenga sujeto y el embrión pueda implantarse. Ujú. Si no nos hemos quedado embarazadas, lo que ocurre es que la progesterona deja de fabricarse, el útero empieza a contraerse y el endometrio se desprende. Vale. Eso es un Entiendo. poco el modo resumen del Sí, ciclo sí. menstrual. Vamos, pero que funcionan como un equipo. Al final tienen que Total. estar unidas y en sincronía. Sí, de hecho, ni un exceso ni un déficit de ninguna de las dos será bueno y si quieres luego lo comentamos. Es fundamental que ambas estén en equilibrio. Vale, genial. Y, y bueno, hablando un poco de estos desajustes, ¿no? Vamos a hablar un poco del combo ganador que me gusta llamar, que es el dolor de regla, las reglas irregulares, bueno, los ciclos irregulares y el síndrome premenstrual, ¿no? ¿Cómo funcionan estos desajustes hormonales? Vale, a ver, el desajuste hormonal yo te diría que es multifactorial, Vale. ¿vale? Y entonces, cuando aparecen este tipo de signos y síntomas, tenemos que echar un ojo a todo nuestro estilo de vida, alimentación, Todo descanso, está conectado. eso es, emociones, estrés, entorno, exposición a tóxicos, actividad física y, por supuesto, también hay que revisar si tomamos algún tipo de medicamento o cursamos con alguna condición que pueda alterar la función hormonal. Ujú, Por ejemplo, alteraciones en la glándula tiroides pueden influir en nuestras hormonas sexuales. claro. O hay una condición que seguro que te suena porque ahora está muy de moda, que es el síndrome del ovario poliquístico, Ujú, que puede influir en nuestra salud hormonal también. Es, de hecho, la condición más presente a día de hoy en mujeres en edad reproductiva y tiene consecuencias en el entorno metabólico y reproductivo de estas mujeres, ¿vale? Si quieres te cuento un poquito sí, sí. lo que es para que entiendas también la aparición de estos desajustes. Bueno, pues se trata de una condición que las mujeres que lo presentan se caracterizan porque fabrican con más facilidad andrógenos. Los andrógenos son las mal llamadas hormonas masculinas. Ujú, Son necesarias, el problema es cuando hay un exceso de estas, ¿vale? Y cuando esto ocurre, pues estas mujeres que tienen más facilidad para producirlas, pues cursan con acné, caída de pelo, mm. hirsutismo, que es el nacimiento de De vello en vello, zonas sí. inusuales, o por ejemplo alteraciones menstruales como irregularidad, ciclos anovulatorios, Más ausencia de dolores. regla, reglas Mm, abundantes, dolores, etcétera. vale. Exacto. Y antes te he hablado de la insulina. Bueno, Mm, pues tienes que saber que un 80% de las mujeres que tienen síndrome del ovario poliquístico presentan cierto grado de resistencia a la insulina. vale. Entonces, ¿qué conexión hay aquí? Bueno, pues que estas mujeres tienen más tendencia a producir insulina y cuanta más insulina fabriquen, más andrógenos van a producir. Vale. Y por lo tanto, Cadena de. eso es más acusado va a ser el Mm, signo o síntoma que están presentando. Entonces, en este caso, en consulta lo que hacemos es trabajar con la alimentación en que mantengan unos niveles de insulina estables vale. para controlar estos síntomas. Ujú, Aquí el deporte de fuerza, por ejemplo, también va a ser muy interesante, cuidar los ritmos circadianos. vale. Que eso también hablaremos más adelante. Y bueno, por ejemplo, el síndrome premenstrual, ¿cómo funciona? Porque yo te digo, como persona que lo padece, una semana antes de que me baje la regla estoy que no me aguanto y no sé quién soy, sinceramente. Vale, el síndrome premenstrual, por suerte a día de hoy cada vez está menos normalizado, Ujú, porque al final se nos ha dicho muchísimo que por ser mujer y por tener este baile hormonal tenemos que pasar por esto y spoiler no. no. O sea, no es normal que nos duela la regla, que tengamos síndrome premenstrual, tener sangrados abundantes. De hecho, es que estos son señales, es un mensaje que tu cuerpo te está enviando. Claro. Mira, yo siempre les digo a mis chicas en consulta, y en redes también lo comento, que el ciclo menstrual es una oportunidad que tiene la mujer para conocerse Ujú, y para tratar de también averiguar si hay algo por aquí dentro que no va del todo bien, porque nos traslada muchísimos mensajes. Todo esto, la ausencia de regla, la irregularidad, son señales, son mensajes que nuestro ciclo menstrual nos traslada, ¿no? claro. Y en cuanto al síndrome premenstrual, bueno, esta hace referencia a un conjunto de síntomas físicos y emocionales que aparecen antes de la menstruación y que normalmente cuando llega la menstruación se van. Ujú, Dolores de cabeza, molestias en el pecho, molestias lumbares, abdominales, calambres en las piernas y cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, ahí estamos. ansiedad, nerviosismo, Mm, tristeza, nos encontramos más irascibles, más sensibles. Bueno.
Esto, mientras no nos limite, es más o menos normal, ¿vale? Pero igual no está de más echarle un ojo Sí. para, para revisar si todo va bien o no. Y es multifactorial. O sea, sí que es cierto que no se sabe al 100% por qué aparece, pero bueno, sí que podemos dar por hecho que el baile hormonal que te he explicado antes, esa subida y bajada de estrógenos junto con la subida y bajada de progesterona tiene algo que ver. Porque antes de la regla nosotras tenemos los estrógenos muy bajitos Vale. y esto puede hacer que fabriquemos menos dopamina y serotonina y por lo tanto tengamos más estado de nerviosismo, de alerta, de tranquilidad, de insomnio. También, por ejemplo, el déficit de progesterona, hemos hablado antes de la importancia del equilibrio. Sí. Vale, pues el déficit de progesterona al final lo que hace es que haya una dominancia estrogénica, un hiperestrogenismo, que ojo, esto está muy de moda a día de hoy, por desgracia. Y muy de moda me refiero que hay muchísimas Que está mujeres que lo ganando, tienen, sí. ¿vale? El hiperestrogenismo es cuando el equilibrio hormonal se pierde a favor de los estrógenos. Normalmente ocurre porque hay muchos estrógenos y porque hay poca progesterona, ¿vale? Vale. Y esto contribuye a lo que has comentado, síndrome premenstrual, dolor menstrual, sangrados abundantes, incluso condiciones más complejas, endometriosis, miomas, inflamación pélvica. Vale. O sea que yo te diría que para entender un poco por qué aparece el síndrome premenstrual, habría que ver si gozas o no de equilibrio hormonal, Vale. lo primero, y también te diría que habría que revisar si cursas o no con inflamación. Vale. ¿Vale? Porque la menstruación es un evento inflamatorio. O sea, para que a nosotras nos baje la regla, el útero se contrae gracias a que se liberan moléculas proinflamatorias. Vale. ¿Vale? De ahí que pues, nos notemos inflamadas o tengamos ciertas molestias. Si nosotras cursamos con inflamación de antes, y esto a día de hoy es bastante habitual porque tenemos un estilo de vida bastante inflamatorio, mínimamente el estrés inflama, El estrés, exacto. ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Pues claro, imagínate cuando llega la regla tenemos la inflamación de antes más todas esas moléculas proinflamatorias de ese momento, ¿no? Claro. Entonces, detrás del dolor menstrual y el síndrome premenstrual también puede haber inflamación y habría que echarle un ojo también. Y los niveles de hormonales y todo esto, ¿cómo podemos averiguarlo? Supongo que haciendo revisiones, ¿no? A ver, analíticas, pero yo te diría sobre todo escuchando a la paciente, porque realmente es muy complicado en una analítica ver lo que te decía, una dominancia estrogénica. Yo la he visto 2 veces en mi vida. Sí que es recomendable pues siempre hacerse una analítica hormonal, pues aunque sea una vez al año, con las reglas siempre, ¿vale? Pero sobre todo es conectar con el ciclo menstrual y ver cómo es tu ciclo menstrual, o sea, valorar los diferentes parámetros de este es lo que nos va a hacer ver si tienes o no un equilibrio hormonal. Me ha gustado mucho lo que has dicho antes de que el ciclo nos puede ayudar a conocernos a uno mismo. Y es verdad que al final también observando, ¿no? Las bragas, por así decirlo, o sea, reducido ya, pero observando las bragas cada día, de cómo está nuestro flujo, cómo huele, ¿no? La forma que tiene, cuando nos viene la regla lo mismo, qué dolores tenemos antes, después, durante, cuánto nos dura, la abundancia, el color. Todo esto puede ser o sea, signos de, oye, Total. es igual, tenemos que revisarnos o, mira, pues va todo bien, ¿no? Totalmente. De hecho, el moco cervical nos cuenta cómo va el ciclo menstrual. O sea, observando el moco cervical, nosotras podemos ir viendo en qué momento, más o menos, del ciclo nos estamos encontrando. Yo, por ejemplo, tengo muchísima conexión con mi ciclo menstrual, lo registro, al final me dedico a esto, me conozco muchísimo en cada fase, me siento súper afortunada por esto. Y yo observando mi moco cervical, sé cuándo estoy en mi ventana fértil, cuándo probablemente he ovulado, porque ojo, el moco cervical no nos confirma la ovulación, pero más o menos puedo prever que ya he ovulado, en qué fase estoy, o Sí. sea que hay que observarse. Es que también pienso que, bueno, como que tenemos el ciclo menstrual como algo negativo, porque tú has dicho, estoy súper conectada con mi ciclo, me parece o sea, muy interesante y ojalá me pasase, pero es verdad que yo lo llevo mal, o sea, yo digo, "Uf, ya la semana de antes, síndrome premenstrual, el momento de la regla, fatal, ya cuando desaparece, genial, pero cuando ya veo que vuelve a llegar, otra vez mal. Sí. Es como lo veo como algo que negativo. Bueno, porque nos lo han enseñado así. De hecho, yo corrijo a muchas chicas en consulta, me dicen, me he puesto mala la semana pasada. ¿Cómo que te has puesto mala? No, pero si es que tener la regla
es tener salud. Ahí Es que, está. de hecho, el ciclo menstrual se considera ya casi un signo vital de salud. O sea, que yo desde aquí le digo a toda la mujer que quiera y pueda que conecte con su ciclo menstrual, porque si hace esto, mira, Marian Rojas dice algo como que cuando uno se entiende, se quiere mejor y se cuida mejor. Pues yo digo lo mismo, yo creo que cuando una conoce su ciclo menstrual y conecta con este, se cuida más y mejor. Entonces, tenemos que sentirnos afortunadas de poder tener el ciclo menstrual porque nos dice cómo nos estamos encontrando por dentro y si hay alguna irregularidad, trabajarla y ya está. Por eso también hacemos estas cosas, para hablarlo abiertamente, ¿no? Porque es verdad que si nunca en el colegio o en el instituto, en tu entorno, has hablado de la regla o lo has visto como algo negativo, de uff, otra vez la regla, pues claro, al final no puedes entender que es algo vital y que es algo que te está diciendo, oye, que estás sana. Totalmente. Abracemos que tengamos la regla, Eso ¿sabes? es. Pues bueno, muy interesante la verdad lo que nos estás contando. Así recapitulando, que las hormonas están ahí, que es importante revisar que todas estén bien, que estén en equilibrio, que no haya ningún desajuste. Pero también te pregunto, ¿hay que aprender a convivir con esto, con estas hormonas irregulares? ¿O podemos hacer algo para mejorar estos desequilibrios? Obviamente, la respuesta era fácil, la respuesta era fácil. Obviamente podemos hacer cosas. El estrés, el entorno, nuestras emociones, la alimentación, el descanso, la actividad física, todo esto son factores que influyen en nuestra salud hormonal. Entonces, sí, o sea, en nuestras manos está el poder cuidar nuestra salud hormonal, prevenir irregularidades o abordarlos en la medida de lo posible cuando se han desarrollado. Y prestando atención al tema de la alimentación, ¿qué deberíamos tener en cuenta, ¿no? Para esta relación con nuestras hormonas? Mira, yo aquí te voy a ser sincera, soy súper básica, de hecho es que esto lo comento mucho en consulta y es que a veces menos es más. O sea, muchas veces buscamos dietas muy específicas o alimentos súper específicos cuando realmente lo que hay que empezar a trabajar son las bases. Claro. O sea, una vez que tengamos las bases sólidas, pues bueno, podemos hacer pequeñas adaptaciones o rizar un poco más el rizo, pero primero tener unas buenas bases, ¿no? Entonces yo aquí te diría que lo más importante es llevar una alimentación que cubra bien nuestros requerimientos nutricionales y que sea de calidad. Y una alimentación de calidad es comer en el día a día alimentos como carne, huevos, pescado, producto de mar, legumbres, vegetales. Es decir, dejar aquellos alimentos más procesados pues para momentos más ocasionales, ¿no? Claro. O sea, El cheat meal del fin de semana, me como una hamburguesa y no pasa nada. y eso es, y no pasa nada, exacto. Pero bueno, si quieres que te dé algún consejo un poco más específico, pues mira, yo te diría, primero, aprender a cubrir bien nuestros requerimientos proteicos. ¿Por qué te digo esto? Porque en consulta lo que más me encuentro son mujeres que no consumen suficiente proteína. Todavía nos cuesta meter proteína. Y es que practiquemos o no deporte, más o menos, hay que comer proteína. Necesario. Sí, súper importante. Y esta se tiene que acompañar de grasa de calidad, porque las hormonas sexuales, estrógeno y progesterona, se van a producir a partir de colesterol. Entonces, aceite de oliva virgen extra, aguacate, frutos secos, cacao, los tenemos que incorporar también en nuestra dieta, junto también con vegetales de temporada. Cuanto más color tenga nuestro plato, mejor. Que luego queremos incluir más crucíferas porque nos vienen genial para la detoxificación de estrógenos, genial. Frutos rojos porque nos vienen genial para favorecer la producción de progesterona, genial. Pero primero incluye vegetales de todo tipo y luego vemos. Hay que empezar por la base, no se puede construir la casa por el tejado, eso, o sea que Exacto, primero una buena base y luego ya introduciendo otras exacto. cosas. Y el último consejo que también me gusta mucho dar sería que no tengamos miedo a los carbohidratos, porque es un macronutriente muy demonizado, porque al final es un grupo de alimentos que, bueno, debemos ajustar la frecuencia de consumo a nuestras necesidades, eso para empezar. Al final, una mujer, una deportista de élite probablemente coma más carbohidratos Claro. que tú y que yo. Obviamente, lo Los necesita. necesita más, Exacto. ¿vale? Pero sobre todo que cuidemos la calidad de estos. Y Vale. aquí te voy a ser muy clara. Es preferible priorizar en nuestro día a día los tubérculos, ¿vale? Porque los cereales que tenemos a nuestra disposición ahora mismo
no son como los que eran antes. Están Y más procesados. sobre todo que son más inflamatorios, más inmunogénicos. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que al final el consumo frecuente pues promueva más a la inflamación y a que el sistema inmune esté en alerta. Vale. Entonces, en el día a día, pues acompaña esa proteína de vegetales y patata, boniato, y de vez en cuando, pues consúmete una pasta, unos espaguetis, lo que sea, ¿no? Pero intenta priorizar ese grupo de alimentos mejor. Vale, bueno, muy interesante. Es verdad que también en redes, bueno, se habla mucho de no temamos a los carbohidratos, recetas antiinflamatorias, ¿no? Bueno, vemos de todo, pero es verdad que se ha puesto muy de moda el tema del cycle syncing y de cómo pues debemos adaptar lo que comemos, evidentemente también nuestro estilo de vida y el deporte que hacemos a cada fase del ciclo. Porque o sea, es cierto que nuestro cuerpo no es igual en cada fase y se nota y tiene necesidades distintas. ¿Cómo funciona esto y cómo lo podemos integrar en nuestra vida diaria? Efectivamente, o sea, el baile hormonal va a influir en nuestro rendimiento físico, cognitivo, en nuestro estado de ánimo, en nuestro apetito sexual, en nuestras ganas de socializar. De ahí la importancia de conectar con el ciclo para cuidarnos mejor. O sea, si tú en tu fase premenstrual tienes un nivel de energía del 10%, pues a lo mejor tienes que dedicar a trabajar y fin. Y porque no te queda de otra, ¿sabes? Pero igual los planes con amigas los dejas para otro momento. De ahí que sea tan importante el conectar con nuestro ciclo menstrual. A ver, yo lo que siempre digo es, una vez que tengamos las bases que acabamos de comentar, pues sí, hagamos cambios si lo consideramos necesario, pero ya te digo que cada mujer es un mundo, vive su ciclo de una manera muy diferente. Hay mujeres que no necesitan hacer ningún tipo de adaptación y otras que sí. De manera general, yo te podría decir, durante la menstruación vamos a notarnos más inflamadas y más cansadas. Sí, esto es de cajón. Porque al final es que es un evento inflamatorio, ya está. A nivel fisiológico es así. Entonces, ¿hay que puede ser interesante? Meter más omega 3 en la dieta. Vale. Pescado, marisco, nueces, chía, lino, magnesio, por ejemplo, que está en el cacao, que además es súper antioxidante, sodio, potasio, hierro y vitamina C, porque perdemos hierro con la menstruación, Vale. ¿vale? Una vez que nos vamos acercando a la ovulación, es decir, a medida que vamos avanzando en la fase folicular, lo que en general podemos ir notando es que tenemos más energía y nos encontramos más saciadas. Entonces, bueno, ahí es buen momento pues, para meter más vegetales o esos platos que en otros momentos te apetece comer menos, Vale. ¿vale? Y en el momento en el que ovulemos y esos estrógenos vayan cayendo y esa progesterona vaya subiendo, sobre todo a medida que nos acercamos otra vez a la menstruación, sobre todo lo que notamos es que estamos pues, con un poquito más cansadas, rendimos peor y nos cuesta más saciarnos. Entonces yo ahí te diría, mete proteína y grasa en todas tus comidas, más cantidad si lo ves necesario, Que te y llene más. eso es. Y carbohidrato almidonado, pues Vale. patata enfriada, boniato enfriado. A mí, por ejemplo, me ayuda un montón porque yo esto me lo noto muchísimo, o sea, yo en la fase folicular me noto súper saciada, pero la semana antes de la regla, bueno, es que devoro. Ya, sí, yo me como todo. Sí, o sea, devoro, pero cualquier cosa, o sea, desde una patata hasta la tableta de chocolate, es que no digo que no a nada, ¿vale? Entonces, como yo ya me conozco un montón, esa semana antes de la regla, sí que bueno, pues me planifico un menú teniendo en cuenta que voy a tener más hambre probablemente, ¿no? Entonces, me preparo desayunos pues más proteicos, más grasos, intento meter más carbohidrato en las comidas y en las cenas, y algo que me ayuda un montón para también saciar un poquito ese antojo de dulce, que ojo, mi heladito me como y no pasa nada, no, para nada, o sea, es Se que puede dar el lujo. o sea, es peor la restricción que otra cosa, ¿no? O Exacto. sea, yo no voy a engañar aquí ahora a nadie. Pero sí que algo que me ayuda un montón es prepararme postres, Vale. tipo, pues un yogur con un lácteo entero, chocolate, fruta, crema de frutos secos, o de repente me hago un bizcocho a la taza y con chocolate fundido, ¿vale? Con ingredientes de calidad. Y bueno, esta semana pues así voy tirando, pero vamos, no te voy a negar que un sábado viendo una serie pues me como también un helado, Claro, ¿sabes? y no pasa nada, sí, obviamente. Pero me parece interesante el que, claro, que tú ya te conoces y conoces cada fase del ciclo, entonces dices, vale, pues en este momento debería hacer como este planning de comidas que para la semana, para saber que voy a estar saciada,
que me va a entrar por los ojos ese postre con chocolate, con frutos secos o lo que sea, porque me apetece y porque en ese momento pues necesito un poco de azúcar Claro. o un poco de otra Y aparte, cosa. que es normal que esto pase, porque al final cuando nos tiene que bajar la regla, Mm, tiene que iniciar un nuevo ciclo menstrual y para eso nosotras necesitamos energía y es que tu cuerpo claro, te la está pidiendo, te está exacto. Hay pidiendo que energía. escucharlo. Hay que comer. Sí, La comida te va a dar esa energía para que esa función siga yendo. claro, Entonces hay que comer, hay que comer. vamos. Pues ya tenemos claro que la alimentación es un punto clave para el tema de los niveles hormonales. Em, y como hemos dicho, el problema con nuestras hormonas pues no se puede cambiar solo tratando un tema en concreto en nuestra vida y viene uno de los temas más difíciles, ¿no? Que hay que saber también tratar, que es el descanso, ¿Vale? el buen descanso y sobre todo evitar el estrés, que es algo que evidentemente con el ritmo de vida que llevamos pues se complica, ¿no? El estrés al final nos afecta de mil maneras, pero lo que mucha gente no sabe es que también nos puede afectar a la salud íntima. Entonces, cuéntanos un poco cómo afecta el estrés a nuestro cuerpo y sobre todo a nuestra zona íntima. Efectivamente, es que está tan de moda el estrés, es que pena, o sea, yo creo que es lo peor del siglo XXI ahora mismo. Ujú. Pues mira, como te he dicho antes, cuando nosotras estamos expuestas a un estrés mantenido en el tiempo, la producción de cortisol también se va a dar en el tiempo, ¿no? Y esto, pues una de las cosas que va a hacer es que nuestro sistema inmune se encuentre más deprimido. Entonces ya vamos a tener un sistema inmune que no va a ser capaz de combatir las infecciones que podamos tener. Vale. Pero en relación a toda nuestra higiene íntima, ¿qué es lo que puede hacer el estrés? Bueno, primero alterar nuestras mucosas. Vale. Cualquier tipo de mucosa, desde la digestiva hasta la piel, y que Ujú. tengamos acné, rosácea, etcétera, hasta nuestra mucosa vaginal. No. Cuando nuestra mucosa vaginal está tocada, la microbiota vaginal se empieza a tocar también. Vale. ¿Vale? Esto es importante. Mm. Pero es que además el estrés también va a afectar a nuestra microbiota vaginal. ¿Por qué? Porque los lactobacillus, que son las bacterias protagonistas de nuestra microbiota vaginal, van a caer, van a bajar, la concentración va a ir cayendo con este estrés. Ujú. ¿Qué función tienen los lactobacillus? Apoyar al sistema inmune vaginal, regular nuestro pH y cuidar nuestra mucosa. Entonces, si la microbiota vaginal se altera, al final aumenta el riesgo de infecciones de orina, sobrecrecimiento de hongos como cándida, Vale. acinosis bacteriana. Exacto. Las infecciones vaginales ahí presentes. De hecho, si me dejas, te cuento Sí, por favor. una cosa ligada con el estrés y las hormonas para que veas que antes te hablaba bueno, ahí estábamos hablando, ¿no?, del cortisol. Tengo un caso muy reciente en consulta y es que no sé si sabes que cuando el cortisol se mantiene elevado durante mucho tiempo, bueno, cuando hay diferentes factores estresantes a largo plazo, Ujú. podemos llegar a perder la regla. Sí, vale. O sea, Vale. no tengo ningún caso concreto ni me ha pasado, pero sí que había oído. Vale, bueno, esto se conoce como amenorrea hipotalámica funcional, ¿vale? Y esto ocurre porque en un momento dado nosotras entramos en modo alerta, modo supervivencia, ¿vale? Porque venimos expuestas a muchísimo estrés, tanto físico como emocional, y entonces en este modo supervivencia lo que nuestro organismo dice es, si no tienes energía suficiente para sobrevivir, digamos, todas aquellas funciones que consumen energía y ahora mismo no son necesarias para garantizar tu supervivencia, van a pasar a un segundo plano. El ciclo o sea, la función reproductiva, el Ujú. sistema inmune, la función digestiva. Entonces es muy habitual encontrarnos en mujeres que no tienen la regla, pues una función digestiva más lenta, que tienen también infecciones de orina recurrentes o candidiasis. ¿Y Ujú. esto también por qué es? Porque al no tener la regla no producen estrógenos. Bueno, de hecho, al no producir estrógenos no No tienen tiene la la regla. regla. Ajá, vale. Y claro, la caída de estrógenos también afecta a la mucosa y a la Ujú. microbiota y hace que estas mujeres también tengan más riesgo de que bueno, pues padezcan infecciones de orina recurrentes, Vale. etcétera. Algo que, por ejemplo, la menopausia Ujú. con la caída de estrógenos también pasa, ¿no? Vale. Entonces, hace poco, esta semana me escribía una paciente que venía el año pasado a trabajar conmigo en consulta esta ausencia de regla. Ujú. Ella venía porque quería ser mamá y Vale. estaba en un proceso de reproducción asistida, ¿no? Bueno, no tenía la regla desde hace más de un año.
Vale, mucho tiempo, ¿vale? Larguísimo. Derivada de un trastorno de conducta alimentaria. Vale. O sea, había durante mucho tiempo pues mucha restricción calórica, Ujú. deporte y mucho estrés emocional, ¿vale? Porque en un TCA hay mucho estrés emocional. Ujú. Y bueno, cuando a mí me cuenta que está en un proceso de reproducción asistida, yo le digo, vale, para que esto funcione tenemos que recuperar tu ciclo menstrual porque no tienes energía ahora mismo para crear una vida, tienes que Claro. entenderlo. Y ella toma la decisión muy valiente de parar el proceso, Ujú. que para mí, oye, es de ser Sí. valientes también eso, ¿eh? Bueno, empezamos a hacer cambios, empieza a trabajar también en terapia la relación con la comida y empieza a notar, spoiler, le ha bajado la regla, ¿vale? Empieza a notar que se encuentra con más energía, tiene mejor la piel, el pelo y deja de tener infecciones de orina Wow. y molestias en todo lo que es la zona íntima. Mm. O sea, gracias a ir haciendo cambios y a recuperar poquito a poco el baile hormonal, también se ha Se ha recuperado. todo, sí. Eso es. Y esta semana me escribía para contarme que después de más de un año ha tenido su primera regla. Qué Es fuerte. decir, su función reproductiva ya la estamos La ahí estás recuperando. Sí. Qué importante, ¿no? Es que claro, es que lo que llevamos diciendo, está todo tan conectado que te puedes ajustar de tal manera de, te elimina la regla y, ostras, un año entero, ¿eh? Más Más de un año. Y por el tema del, o sea, estrés, estrés. con otras cosas evidentemente, pero el estrés cumple una función muy importante. ¿Y cómo podríamos darnos cuenta de que nuestro cuerpo está pidiendo, oye, cuidado, que estás muy estresada y se viene, ¿no? Que vamos O sobrepasadas, sea, ¿no? sí. Pues, por ejemplo, esto, ¿no? Tener infecciones de orina recurrentes, Vale. candidiasis, vaginosis bacteriana, esto es una señal, ¿no? De que cuando es recurrente es una señal de que algo está pasando. Sí. Ausencia de regla, ciclos irregulares, ciclos largos, Vale. sangrado antes de la regla, es decir, un manchado de color marrón o rosita Ujú. 2 o más días antes de la regla, implica déficit de progesterona y podría también el estrés estar detrás de esto. Vale. Pero luego, patologías digestivas, alteraciones en la glándula tiroides, por ejemplo, dormir mal, tener un sueño poco reparador, que nos Ujú. cueste quedarnos dormidas, encontrarnos cansadas, que se nos caiga el pelo, el acné o cualquier alteración en la piel. O sea, al final nuestro cuerpo, si vas pasada de rosca, te va a venir avisando Total. de cualquier manera. De hecho, a mí me ha pasado hace poco. Cuando te presentaba la historia de mis braguitas, te decía que yo he pasado por una etapa de cambios. Y es que, bueno, yo de diciembre a febrero me mudo temporalmente a casa de una amiga y paso por un momento de estrés brutal porque al final rompo con mi rutina, tengo una perrita, me tengo que hacer cargo yo sola de ella, sin dejar de trabajar, Obviamente. las navidades de por medio, en fin, cambio de alimentación, no practico deporte, duermo fatal. En febrero justo me mudo a lo que es ahora mi casa y más o menos me empiezo a estabilizar. Pero cuando yo me siento más tranquila, de repente aparece el miedo de ahora tienes que tirar para adelante tú Tú sola sola. con todo esto. Sí. Y esa incertidumbre de si te va a ir bien, Ujú. soy autónoma, ¿vale? O sea, tengo que lidiar Sí. todos los meses con la incertidumbre, ¿no? Y esa inestabilidad. Hacía años que no tenía una infección de orina Guau. y en febrero tuve la regla y después de tener la regla me vino una Infección. infección de orina brutal. Y me lo tomé como un punto de inflexión. O sea, dije, Clara, Hay que tienes que parar. parar, tienes que Es- parar, ir recuperando poco a poco tu rutina, ajusta expectativas porque estás en un proceso de cambios, Ujú. pero para porque esto es solo el principio si sigues así. Vaya, que el estrés no solo nos altera el ciclo, sino que también tenemos más papeletas de que nos toque pues una infección Eso vaginal es. sin quererla, También, ¿no? Claro. ¿no? Pues sí. Em, y también cuéntanos un poco, ¿tienes algún consejo para cuando aparezcan estos picos de estrés, ¿no? Algún ejercicio, alguna acción que nosotros podemos tomar para llevar a cabo, o sea, para mitigar, perdón, el estrés? Buena pregunta. A ver, te voy a ser muy sincera, ¿vale? Y es que lo que yo te diría es que si nos faltan herramientas, Ujú. pidamos ayuda. Vale, primera cosa sencilla, pedir ayuda. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que para pedir ayuda antes tenemos primero que parar un poco y conectar con nosotras. Es Ujú. que estamos tan desconectadas, o sea, vamos tan en piloto automático
que realmente yo muchas chicas las tengo en consulta y no son conscientes de lo sobrepasadas que van hasta que no paramos y les digo, analiza tu día. Sí. Desde que te levantas hasta que te acuestas, cuéntame tu día. ¿Te ha agobiado el contármelo? Sí. ¿Te das Ahí cuenta de que vas pasadísima de rosca? Entonces, el primer paso sería un poco cómo es nuestro día a día e intentar identificar estresores y si nos faltan herramientas para gestionarlos, pedir ayuda. O sea, yo te puedo decir, sí, pues la lectura, la meditación, el Sí, hablar son con una cosas amiga. básicas que en el día a día puedes implementar, pero si el problema es mayor. Sí, además Delia, que es que hay tantas conductas que son estresantes, que están tan normalizadas, Ujú. que ese es el problema, que no somos conscientes. O sea, ir en piloto automático ya es un estrés de por Sí, sí, ¿no? Pero ir corriendo a todos los lados, querer llegar a todo, querer hacerlo todo bien, querer ser superwoman las 24 horas del día, que no se puede. querer cumplir con los cánones de belleza Ujú. y por lo tanto alimentarnos y hacer deporte en base a eso. Sí, Todo las esto restricciones. a día de hoy, si tú hablas ahora mismo, si tú reúnes aquí a 20 mujeres y les preguntas, probablemente reúnen muchos estresores Sí. de este tipo, ¿no? Pero no son conscientes de ello. O sea que lo primero sería parar, Ujú. valora tu día a día, intenta identificar estresores y luego vemos cómo los podemos más o menos gestionar. Vale. Entonces, así, haciendo recap, hay que tener en cuenta nuestra alimentación, que sea equilibrada, acorde a nuestras necesidades, tampoco restringirnos cuando se apetece una cosa, lo podemos tomar, no hay problema. Sobre todo también centrándonos en cada fase del ciclo, que nuestro descanso sea óptimo y por ende evitar en la medida de lo posible el estrés, aunque evidentemente es algo que cuesta, pero ser consciente de, oye, vamos a parar, recapitular y decir, quizá aquí está pasando algo y pedir ayuda. Eso es. Eh, y bueno, también hay un punto importante, yo creo aquí, que nos gustaría hablar del deporte, que hemos visto que en tus redes sociales estás a tope con el CrossFit. Y bueno, primera, ¿por qué elegiste esta disciplina, ¿no? Que es potente? Y también cómo el deporte puede convertirse en el mejor aliado, sobre todo para nuestro ciclo. Vale, pues a ver, mi historia con el deporte, o sea, te digo que ahora es súper positiva, pero nunca lo fue, vamos, como seguro el Como de todo el muchas mundo, mujeres, sí, sí. sí. Nada, yo llevo haciendo CrossFit casi 2 años y aquí donde me ves, pues ahora voy muy segura de mí Sí. misma cuando entro al box, pero vamos, hace año y medio no. Realmente no sé cómo llegué, o sea, yo soy muy de pedir ayuda. Ujú. La verdad es que creo que es algo positivo en mí esto, ¿no? Yo creo que sí. Y yo siempre había practicado deporte de una manera como muy insana, siempre buscando el cambio físico. Ujú. Y en la pandemia me puse en contacto con una amiga que era instructora de pilates y le dije, mira, necesito que me empieces a dar clase porque es que estoy intentando ir al gimnasio pero no logro adherencia y bueno, al final es que no me cuadraba nada, no, Sí. no estaba motivada. Y entonces, bueno, partiendo desde cero, porque yo venía de ser súper sedentaria, pues me empezó a dar clases online Ujú. y así estuvimos como 2 años. Cuando yo empecé a ganar fuerza, que yo me compraba mi material, hacíamos ya pesas en casa y tal, y empecé como a trabajar más en mi autoestima, dije, a mí esto ya se me queda corto, yo ya quiero salir. Quiero algo más potente. Sí, Telia, porque a mí hasta me daba vergüenza entrenar en público y ahora Pasa también mucho, ¿eh? sí, A mí también me da vergüenza. sí, y ahora hasta me grabo y lo subo a mis redes y digo, mira lo que hago, Mm. ¿sabes? Antes, vamos, es que probablemente no lo hacía, ¿no? Y cuando me sentí yo fuerte, pues busqué un box por allí por donde vivo, yo llegué y les dije, mira, yo nunca he hecho esto, yo vengo de casi de cero, tengo muy poquita fuerza, es decir, yo les fui realista, les conté mis miedos, porque eran muchísimos, o sea, ni me daba miedo hasta colgarme de una barra, Sí. ¿vale? Y la verdad es que tuve tan buenos entrenadores en ese momento que, bueno, ahora siguen ahí, me acogieron tan bien que desde entonces ahí sigo. Y es que he visto todos los beneficios que me ha traído, Ahí está. o sea, en la salud, he conocido a quien son ahora mis mejores amigas, porque hay una comunidad muy guay, al menos Mm. en mi box. Entonces el deporte te da un poco todo esto, Sí. beneficios en salud física y mental. Mm. Y por eso estoy tan viciada. Yo, de hecho, voy a entrenar
por estar con mi gente una horita. Ostras, qué curioso, sí. Sí, o sea, de hecho, La motivación es eso, ir a ver. sí, 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 pero me pongo al sol un ratito a hablar con ellos, nos tomamos un café, o no porque llevo prisa porque me tengo que ir a pasar consulta, pero me he reído un rato, ves cómo te motivan, cómo tú motivas, cómo hay alguien nuevo y le intentas echar un cable. O sea, yo sí, o sea, obviamente voy para cuidarme, pero sobre todo para Para pasármelo despejarte bien. también un rato y Sí. olvidarte de esos momentos de estrés, ¿no? Que a lo mejor has tenido durante el día y vas y te olvidas. Es que es mi ratito de autocuidado. Ten en cuenta que yo al pasar consulta me dedico a cuidar. Entonces, Mm, si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? y claro, ¿y cómo vas a cuidar al resto, no? Claro. Y la verdad es que por eso estoy tan viciada, porque me lo paso genial. No, es que es importante el buscar algo que te motive, Hombre, que bueno, que tú has tenido la suerte de encontrar una buena comunidad, pero bueno, que sea un deporte que te motive para así salir de casa y decir: "Ostras, voy a hacer deporte", ¿no? Porque hay momentos en los que a lo mejor dices: "¿De dónde saco las fuerzas para ir al gimnasio? Es que no tengo nada de ganas, me quedaría aquí tumbada en la cama", que no pasaría nada si en ese momento el cuerpo te lo pide. Pero si ya es algo recurrente porque nos da pereza, ¿cómo podemos no obligarnos, pero sacar esas fuerzas para claro. salir? A ver, primero habría que intentar saber diferenciar entre pereza y cansancio, Ujú, ¿vale? vale, Porque claro, muchas veces que estamos cansadas, no nos encontramos bien, vamos pasadas de rosca sí. y estamos ahí forzándonos, ¿no? Y esto pasa mucho con el ciclo menstrual, que si quieres ahora lo comentamos, cómo nos podemos notar en función del Ujú. ciclo y el deporte, ¿no? Pero bueno, si es más pereza o desmotivación, vamos a decir mejor desmotivación, bueno, lo que yo suelo recomendar es, primero, ve probando, porque hasta que no pruebas diferentes deportes no sabes lo que te gusta. Oye, si te has apuntado a una clase de pilates y no te ha llamado la atención, prueba otra Otra cosa. cosa, y ya está. Y ya está, porque sí que es importante que te lo pases bien cuando Ujú. haces deporte. Y, y sobre todo también, pues eso, pide ayuda, como hemos dicho. Si estamos muy cansadas o en ese día no nos apetece, como tú bien dices, tampoco pasa nada por quedarnos en la cama. O Mm, sea, de hecho, esto las mujeres por el baile hormonal lo podemos notar. mm. Si quieres, te cuento un poco cómo Sí. influyen nuestras hormonas en el rendimiento físico, porque yo ahí, por ejemplo, me lo noto muchísimo. Igual que antes te he dicho que me notaba mucho el hambre y la saciedad Ujú. dependiendo de la fase, en el rendimiento Lo igual, mismo. igual. Normalmente durante la menstruación nos encontramos más cansaditas, entonces ahí, pues hombre, debemos priorizar un deporte más suave, Vale. caminar, nadar, yoga, pilates, Ujú. o si vas a entrenar, que yo por ejemplo con la regla voy a entrenar porque me viene súper bien, también es verdad que no tengo reglas dolorosas ni me encuentro mal, ¿vale? Sí. Adapto el entreno, pues bajo cargas, me exijo menos y ya Ujú. está, ajusto expectativas, vamos. Una vez que termina la regla y te vas acercando a la ovulación, de nuevo, con esa subida de estrógenos que empezamos a notar que tenemos más Más energía. energía. De hecho, es que estamos normalmente en nuestro mejor momento, Mm. nos apetece todo, estamos receptivas a todo, ¿vale? Y yo además me lo noto muchísimo, entonces ahí sobre todo hay que aprovechar para hacer deporte, pues a lo mejor de más alta intensidad, correr, montar en bici, crossfit, entrenamiento funcional, porque ahí vamos a responder generalmente muy bien. Ujú. Y luego cuando pasamos a la fase lútea, sí que a medida que nos acercamos a la regla nos vuelve a pasar un poco lo mismo, ¿no? Esa bajada de energía. Entonces ahí podemos priorizar la fuerza, pero adaptar las cargas, Vale. que es un poco lo que yo hago, ¿no? Yo esta semana estoy menstruando y hace 2 días me tocaba hacer sentadilla el 70%. Y fui a entrenar con una amiga que odia la sentadilla y a veces pues compartimos barra, pues así le damos un poco a la lengua Pico, porque en claro. box entrenamos también la lengua. Hombre, es un músculo que también hay que entrenar, pase desapercibido, Sí. pero no. Ya te digo que yo voy a entrenar también por socializar, es foco. Y me decía, ¿cuándo te vas a poner? Porque a ella no le gusta, yo normalmente me pongo más peso por compartir barra o no. Y le digo, estoy menstruando, me Será parece bajito. muy poco, efectivamente. Y ese día mi 70% pues fueron 35 kilos, Ujú. la semana que viene a lo mejor son 40, pero dentro de 3 semanas a lo mejor son 20. Entonces, de ahí vuelvo a decir, ¿no? La importancia de conectar con tu ciclo Ujú. para también adaptar el entreno a tus sensaciones y cómo te encuentres, porque es que Claro. si no te puedes frustrar.
Claro, ¿no? Y el no llegar, porque ¿por qué no estoy llegando? Pues igual es que estás en una fase en la que no, Eso es, el peso debería ser menos. exacto. Y también el ejercicio nos ayuda en gran medida a tema de dolores menstruales, a paliarlos un poco, ¿no? Evidentemente habrá gente que no podrá salir de casa por el dolor que tenga de regla, pero yo creo que el deporte es un factor importante para Sí, sí. mitigarlo. Cualquier actividad física va a reportar beneficios en nuestra salud física y mental, ¿vale? Sí que es verdad que si tenemos poco tiempo, pereza, nos estamos iniciando, yo recomiendo priorizar la fuerza, el entrenamiento de fuerza. O sea, tenemos que perder el miedo a ganar músculo y a ponernos fuertes, porque el músculo implica salud en la mujer y por suerte cada vez se ven más mujeres entrenando la masa muscular. En relación al dolor menstrual, efectivamente, o sea, el entrenamiento al final, entre otras cosas, libera moléculas antiinflamatorias, libera endorfinas que hace que nos sintamos mejor y luego potencia la circulación sanguínea. La zona íntima, la zona ginecológica, mejor dicho, cuanto más irrigada esté, mejor, porque esto va a ayudarnos a trabajar en el dolor menstrual, síndrome premenstrual, sangrados abundantes. Sí que es cierto que si tenemos síndrome premenstrual, dolor menstrual o alguna otra cosita de estas, podemos hacer adaptaciones, como te digo, pues nadar, caminar, yoga. Y sí, como hemos dicho, si estamos muy cansadas, oye, pues pongo alarma o directamente la cancelo, no voy a entrenar Será y no mañana. pasa Claro, nada. O sea, ya yo está. hay días que digo, Escucharte. eso es, me doy un paseo con mi perra y fin. Ya está. Pero sí que es importante, ¿vale? Que las mujeres reciban este mensaje. Hay que hacer deporte de fuerza porque aparte de para trabajar el dolor menstrual, nos ayuda a prevenir la osteoporosis, ¿vale? Que se va a ver muy acentuada en la menopausia. Vale. Nos vamos a sentir, al ganar más músculo, más ágiles, más funcionales y vamos también a mejorar nuestra sensibilidad a la insulina Vale. y por lo tanto vamos a prevenir esa resistencia a la insulina y esa diabetes, que también con la menopausia tenemos unas más papeletas para tenerla, ¿vale? Entonces, de cara a prevenir, nos viene súper bien. Vale, perfecto. Y bueno, es cierto que al final el conseguir un cambio de estilo de vida no es una cosa que se haga de un día para otro. Así que, ¿qué consejos nos darías, ¿no? Para lanzarnos ese cambio? Cosas que puedas hacer para empezar poco a poco, pero que te sientas motivada para llegar a ese cambio en tu día a día. Vale, mira, empezaría por ajustar expectativas. Vale, Claro, porque obviamente yo no voy a poder plantearme los mismos objetivos que una mamá de 3 niños, obviamente. que no tiene el mismo El tiempo tiempo, que yo. sí. Vale, pues yo tengo una perra y por suerte pues no me da mucho trabajo, ¿vale? Entonces, eso para empezar, es súper importante que seamos realistas, desde dónde partimos y ajustemos expectativas. Y entonces nos planteemos objetivos que podamos llevar a cabo, porque es que si no, nos vamos a frustrar, ¿vale? Entonces, esto para empezar. Después, no busquemos hacerlo perfecto. O sea, la perfección se aleja de lo saludable y al final lo perfecto es insostenible en el tiempo. Y nosotras, al final, ¿qué buscamos? Hacer cambios y mejoras que se mantengan en el tiempo. Exacto. ¿Vale? Entonces, eso para empezar. En relación a la alimentación, lo que te contaba antes. Proteína en todas nuestras comidas. Vale. Carne, pescado, huevos, legumbres. Desayuno, comida y cena que tenga proteína, que tenga grasa y que tenga vegetal principalmente. Y luego el carbohidrato, lo que hemos hablado. No prohibirlo porque la restricción no es Eso. amiga, ¿vale? No es saludable. Pero sí, pues cuidar la calidad de este. Vale. Yo creo que ya metiendo proteína en todas las comidas, que es algo fácil, nos vamos a Eso ayuda notar bastante. mucho mejor. Vale. Sí. En cuanto al descanso, yo te diría, oye, a medida que se haga de noche, alejémonos de pantallas Vale. y creemos nuestro propio ritual. A mí me encanta en consulta crear el ritual de inserte número de paciente. Vale. El ritual de Clara, el ritual de Celia. Sí. Y que vayamos probando. ¿Para qué? Para que a medida que se haga de noche, le digamos a nuestro cuerpo que es hora de bajar revoluciones. Vale. Y esto es muy bonito porque conectamos mucho con nosotras, nos dedicamos ese ratito después de todo el día. Yo creo que puede ser muy reconfortante y te puede motivar a seguir cuidándote, ¿no? Sí. Pues tomarte una infusión, ver una serie, tu skincare, tus cremitas en las piernas, una lectura, aceites esenciales, bueno, cada una, lo que quieras, tirar, lo que sea.
Y en cuanto al deporte, te diría que busquemos ayuda si no entendemos mucho de esto, como hice yo en aquel momento, y también busquemos hacerlo acompañadas. Al principio nos da vergüenza, Sí. para que así sea más Más ameno, fácil. sí. Y sobre todo, Celia, que tampoco nos comparemos, ¿vale? No comparemos nuestro Importante proceso, extremo, sí. porque si no, eso también nos puede frustrar. Pues de verdad que todo súper interesante. Ya hemos dicho, todo está conectado y estos pequeños pasos, ¿no?, nos pueden ayudar a que, oye, crear una rutina y que se mantenga en el tiempo, como tú decías. Y ahora vamos a pasar a una nueva sección que vamos a estrenar contigo, o sea, muy fuerte esto, para poner a prueba tus conocimientos de salud íntima, que los tengo claros ya, son muy buenos, ¿no? Obviamente tienen mucho nivel. trampa. Entonces, bueno, vamos a tener ahora nuestra labia roulette, ¿vale? Que es una ruleta, muy sencillo el mecanismo. Tira de la ruleta y donde caigas, pues te lanzaré una pregunta relacionada pues, con diferentes temas, obviamente de salud íntima. Vale. Son preguntas muy sencillas, no te preocupes, yo igual, pues tienes premio, así que a por el bote. Así que nada, todo tuyo, tira de la ruleta. ¿Para acá Sí, mismamente? bueno, es por aquí, o sea, no es así. Claro, vale, Sí. ok. Vale, realidad versus mito. Venga. Vale, venga, esta es buena. Con la regla no puedo hacer deporte. Falso. Yo creo que esto ya ha quedado más Ha quedado que claro. clarísimo, exacto. Bueno, te hago una más. Si pica, es infección. Nada, también es falso. O sea, Vale. de hecho, para diagnosticar la infección habría que hacer pruebas específicas. Te puede picar porque te esté rozando la ropa interior, porque no está transpirando bien o porque la mucosa, por ejemplo, está tocada. Y muchas veces la mucosa puede estar tocada sin que haya infección. Ojo Vale. en esto. Vale. Pues si quieres tirar otra más y Venga. probamos otra ¿He pregunta. acertado? Sí, está Vale, todo perfecto. correctísimo. Sí, ya sabía yo que ibas a acertar. Vale, Venga. ITS. También otro tema importante. ¿Puedo contraer una ITS en un baño público? Yo te diría que no. Sí, perfecto. Eso es, si no hay... Principalmente por contacto Efectivamente. sexual, sangre o una mujer embarazada, su bebé también podría, entiendo. Exacto, o sea que lo has hecho muy bien. Y nada, así que venga una tercera vez y ya. A por la copa. Justamente. A ver, preséntamela. O sea, la idea es que si quieres, que tienes que llamar a alguien, a quien tú prefieras, y que contesta la pregunta a esta persona. Si la acierta, pues te llevas premio. Vamos a llamar a alguien. Sí, ¿quieres llamar a alguien? Pues perfecto. La pregunta es, ¿el olor a pescado en nuestra vulva es un posible síntoma de...? ¿Vale? Alguien que creas que la puede acertar. Que tengo muchas compis muy Claro, sabidoras. claro, del sector, obviamente. Vamos a ver si nos cogen el teléfono. Vale. Si no, pues volvemos a tirar y elegimos otra, no hay problema. Vamos a ver. Voy a poner el altavoz. Vale. Voy a llamar a una amiga, compañera también, de oficio. Vale. A ver si luego coge. A ver si no está pasando consulta. Hola, Gordín. Hola, Gordi. Mira, es que estoy grabando el podcast Sí. Te mato. y estamos aquí jugando y nada, me ha tocado llamarte y tienes que contestar a una pregunta. Y si aciertas, igual hay regalo. Entonces, allá va la pregunta, ¿vale? Dime. Vale. ¿El olor a pescado en nuestra vulva es un posible síntoma de...? Vaginosis bacteriana. Oye, qué bien elegido este comodín del público, ¿eh? ¡Hombre! Vaya. Un besito, no hablamos, chao. Un beso, chao. Bueno, luego habrá premio, porque vamos, esto ha sido increíble, que haya salido redondo. Te has ganado el premio, evidentemente, has respondido fenomenal y tu compi ha sabido responder también, genial. Genial. Bueno, pues yo creo que ya podemos pasar de la ruleta. Hemos comprobado perfectamente tus conocimientos de salud íntima, que eran obviamente profesionales. Y sí que vamos a ir ahora con la última sección, ¿no? Que, bueno, les lanzamos preguntas a nuestras seguidoras en @mucha.labia, ¿vale? Que allí recordad que podéis enviarnos vuestras consultas o cualquier anécdota graciosa que tengáis, tierra, trágame, lo que se os pase por la cabeza sobre vuestra salud íntima. Y que bueno, seguidnos por ahí porque no solo
lanzamos estas preguntas también tienen información que les va a interesar muchísimo sobre su salud íntima. Y las que nos han mandado hoy pues son muy top, así que vamos a ir, bueno, te las voy a ir contando Vale. y vamos a ir hablando sobre ellas. La primera es un tierra trágame, que seguro que nos ha pasado a todas, y nos dice que le vino la regla durante la sesión de láser, en la zona íntima, justamente. A ver, pobrecita, nos puede pasar a todas. Igual le dolería un poquito más porque al haber más inflamación estamos un poco más sensibles, así que mucho ánimo, pobrecita, para ese momento. Pero vaya, que es una cosa que nos puede pasar en cualquier momento, Total. como también ir al cine y que en ese momento, oye, pues ha llegado. Haciendo deporte. Claro. Otra más. Tengo síndrome premenstrual muy fuerte y llora por nada. ¿Es normal o sea, es una cosa exagerada? Bueno, pues lo que hemos hablado antes, yo no lo normalizaría, ¿vale? Al final yo creo que es un mensaje que su cuerpo le está trasladando y habría que ver si se puede trabajar y mejorar. Vale, con todo lo que hemos estado hablando antes. O sea, aquí hay muchos consejos que hay que tomar nota para aplicarlos al día a día. Y el último, ¿puedo tener síndrome del ovario poliquístico si tengo la regla todos los meses? Sí, porque el síndrome del ovario poliquístico se presenta de muchísimas maneras. De hecho, cada mujer es única teniendo un síndrome de ovario poliquístico. Primero habría que ver si la regla es consecuencia de la ovulación o no, ¿vale? Porque podemos tener la regla sin ovular, Vale. de ahí lo importante de conocer nuestro ciclo y registrarlo, ¿vale? Y sí, o sea, podemos tener síndrome de ovario poliquístico y teniendo la regla porque podemos cursar con otros síntomas. O sea, para eso habría que hacer una analítica hormonal específica y conocer mejor la historia para ver si lo tiene o no. Pues nada, muchas gracias por contestar. Sabéis que nos encanta leeros y cualquier otra duda que tengáis que queráis que comentemos en el próximo episodio, pues no olvidéis de seguirnos y enviarlo a @mucha.labia. Y bueno, Clara, ha sido un placer, pero hasta aquí ya el episodio de hoy. Yo creo que hemos hablado de muchísimos temas súper interesantes, sobre todo de autoconocimiento, controlar nuestro ciclo y estar conectada con él, que me ha parecido esto súper bonito y súper interesante. Y muchísimas gracias pues, por ayudarnos a comprender nuestro cuerpo mejor y sobre todo por hacer que no nos sintamos tan solas con esta locura de las hormonas. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Me siento súper afortunada de estar aquí, de aportar un poquito de mi conocimiento. Ojalá este podcast llegue a muchísimas mujeres, se animen con él a conectar con su ciclo menstrual y les ayudemos un montón. Millones de gracias por darme la oportunidad. Nada, gracias a ti por venir. Eso sí que antes de irte, queremos que pues, nos dejes tu marca en nuestra pared, que está demasiado limpia para ser un baño público. O sea, esto hay que ponerle algún grafiti, alguna cosa chula. Bueno, yo voy a dejar mi sello. Por supuesto, por supuesto. Oh, me encanta. Pues muchísimas gracias. Bueno, nada, espero que este episodio os haya servido tanto como me ha servido a mí para entender mejor nuestro cuerpo, las hormonas y todo nuestro ciclo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Autoservice y recordad, cuidaros mucho y estar atentas a vuestras hormonas que tienen mucho que decirnos. Hasta la próxima. Autoservice, el podcast de Mucha Labia sobre salud íntima.